Hoy vamos a tocar un tema de cómo ha avanzado la tecnología desde que yo era pequeño hasta la fecha. Cómo ha sido ese cambio tan radical. De cómo nos tocó vivir a nosotros una vida simple y cómo nos tocó ver todo este cambio de la tecnología, el celular, la inteligencia artificial. Todo ese cambio que ha habido, que de mi tiempo es desde los 80s para acá. Pero vamos a empezar, por ejemplo, cómo nos divertíamos nosotros como niños cuando tendríamos 5, 6 años, 4 años, por ahí así. Nuestra diversión era estar entre amigos, primos. No había, obviamente, videojuegos. Había televisión, pero la prioridad de nosotros como niños era el divertirte con tus amigos. Esa era como la prioridad principal. Por ejemplo, en donde yo me juntaba, éramos 3 niñas y 6 niños más o menos. No había distinción de género. Jugábamos niños y niñas, nos divertíamos. Había el punto, por ejemplo, cuando estaba chico, ya saben que no falta la niña que a todo mundo le gusta. Había unas vecinas mías que tenían una sobrina que venía de Estados Unidos. Entonces esa niña cuando venía a México, pues todos estábamos enamorados y nos peleábamos toda la bola por ella. Pues muy, muy bonita en aquel tiempo. Hoy en día todo eso se ha perdido. Nuestra única tecnología, ya que nos desviamos un poquito del tema, o más bien nuestra tecnología que nosotros usábamos para divertirnos era la televisión. Y era ver caricaturas como de Mazinger Z, que era de allá cuando las caricaturas, cuando yo las disfrutaba. Pues había varias, no me acuerdo. Había una que se llamaba Voltron. Era un robot también. Los Thundercats era otra caricatura que fue de mis tiempos. Y esa era nuestra diversión. Estar, por ejemplo, con mi hermano, que era con el que crecimos juntos. Fueron mi hermano y un tío. Haz de cuenta que es mi hermano, somos 3 hermanos. Y nuestra diversión era ver esas caricaturas. A mí me dejaban mucho tiempo de repente en la casa de mi abuela. Y me acuerdo que mis tíos veían Los Picapiedra, una caricatura que me tocó a mí, pero que era de todavía tiempo más atrás, de generaciones de mis tíos. Estaban viendo Don Gato y su pandilla. Y esa era como que la diversión y lo bonito, porque me acuerdo que estaban todos mis tíos en la recámara ahí donde estaba la televisión, todos sentados viendo la caricatura. Esa caricatura la pasaban a las 2 de la tarde, a la hora de la comida, y antes de comer todos estaban ahí viendo la caricatura. Pues nosotros también ahí nos agregábamos, aunque éramos más chicos, y era muy bonito. Era muy bonito esa década. Jugar con los amigos, el que pues te mojabas. Y nos tocó todo ese paso de la tecnología al día de hoy. Yo me acuerdo, por ejemplo, que un tío que vivía en Estados Unidos, una vez que vino, trajo una televisión chiquita. Y para nosotros era muy impresionante que podías ver la televisión en una radiecito que podías traer por donde tú quieras, ¿sabes? O sea, porque había televisiones pequeñas que usaban, por ejemplo, en muchos veladores de lugares, tenían antes esas televisiones que eran radio también a la misma vez, pero eran grandes. O sea, me refiero a la caja, porque la pantalla era chiquita. Pero que pudieras traerla en tu mano. O sea, era como si trajeras un walkie-talkie y ahí podías ver la televisión. Bueno, un poquito más grande que un walkie-talkie. Y era un radio, pues, de comunicaciones. Era un poquito más grande. Y pensar en que donde quisiera que te pararas, solamente sacabas la antenita de la televisión y te ponías a ver la televisión. Entonces mi tío la tenía muy guardada. Bueno, de hecho no nos dejaba agarrarla. Y era como que una ilusión el ver una televisión de esas. O sea, que pudieras tenerla, que pudieras traerla para donde tú quisieras. Si querías estar en la sala a ver la televisión. Posteriormente fue cuando salieron las consolas de videojuego. En Nintendo, yo me acuerdo que ese era... Bueno, no es cierto, me adelanté un poquito. Después de eso me acuerdo que mis tíos compraron el Atari. Creo que era de Sega, no me acuerdo, pero el Atari. Ya podías jugar, eran juegos muy sencillos. Me acuerdo que el Atari tenía un juego, no me acuerdo cómo se llama, pero fue el primer videojuego que se inventó. Lo vi en algún momento, en algún documental. Son como 2 planchitas
hay una línea en medio y es una bolita. O sea, van como raqueteando, como si estuvieran jugando tenis. Y ese era uno de los juegos de Atari. Había uno, el de Tarzán de la selva, y salían cocodrilillos. Eran muy lineales esos juegos, pero pues en su momento obviamente eran divertidos porque pues era lo que había. Pasa el tiempo, seguimos nosotros como niños en nuestros juegos. A mi tío, que es de mi edad, con el que digo que he convivido toda mi vida junto con mi hermano, le traen de Estados Unidos un Nintendo. El primer Nintendo que hubo era con el videojuego de Mario Bros. Eran horas y horas de diversión, incluso todo el día jugando videojuegos en tiempos de vacaciones. Y era acabar el mundo. Y yo creo que hoy en día un jueguito de esos te lo acabas rápido, pero en aquel tiempo pues nos aventábamos todo un día jugando. Por ejemplo, mi tío, como él era el que tenía el Nintendo, ese ya se lo acababa hasta 2-3 veces por día. Luego, en ese tiempo era cuando nos salieron las maquinitas. Yo sé que a varios les han de haber tocado las maquinitas y nos tocaba ir a jugar maquinitas. Salió un videojuego que era de un circo, no me acuerdo cómo se llamaba, Circus creo, no me acuerdo, donde ibas en una pelota caminando y tenías que brincar a otra pelota. Era una monita, me acuerdo, y luego brincabas por unos aros arriba de la pelota y luego salían leones. De ahí fueron evolucionando. Bueno, obviamente salió Street Fighter, que fue un juego que también jugué mucho tiempo. Recién salió. En ese tiempo todavía no tenía consola, pero estaban las maquinitas, eran centros de videojuegos donde te juntabas ahí a jugar. Cuando salió el primer Mortal Kombat, yo estaba en la secundaria, iba caminando y pasé por un lugar de esos de maquinitas. Y cuando vi el Fatality de Johnny Cage o Sub-Zero, uno de los dos, no me acuerdo, y me quedé impresionado al ver ese videojuego. Estaban jugando unos muchachos, unas personas ya más grandes que yo, y llegué luego con mi tío y con mi hermano y hay un videojuego así, a ver, vamos mañana. Al otro día fuimos, nos pusimos a jugar, pues obviamente no sabíamos, pero llegó un punto donde nos hicimos muy buenos para Mortal Kombat y eliminábamos a gente grande que llegaba y se enojaban y nos quitaban de la maquinita, me acuerdo, porque llegamos a ser muy buenos, o buenos relativamente, por lo menos con los que jugaban ahí en ese centro de diversiones. Pero yo fue en el PlayStation 1, había un juego muy bueno que era el de Silent Hill. No me acuerdo si Silent Hill fue del 1 o del 2, pero había uno de unos aviones de guerra del 1, ese sí estoy seguro, no me acuerdo si se llama M16 o Eagle, no me acuerdo qué, pero pues era ir a atacar bases militares y eran misiones que tenías que hacer. Tuve uno anteriormente en una computadora que era el de comandos, estaba muy bueno también, donde dirigías un pequeño ejército de 4 personas, iban a atacar a ciertas zonas. Posteriormente sale el Xbox, salen los celulares, que es algo que poder comunicarte con una persona que estuviera fuera de tu casa era impensable. ¿Por qué? Porque tú te comunicabas con un teléfono fijo de casa, que eran unos de circulitos que les dabas vueltitas y marcabas los números. Y el pensar que podías comunicarte con alguien que no estuviera dentro de tu casa, o bueno, que no estuviera dentro de su casa, era muy complicado. Había teléfonos públicos. El primer celular que yo compré fue un Nokia azul con unas madres grises, no me acuerdo qué modelo era. Lo busco y se los pongo aquí. Y fue mi primer celular. Y me enganché yo tanto con ese celular. Y aparte divertido porque pues no eran pantallas de LCD chiquitas donde eran números y letras. Y me acuerdo que el juego que tenía era el del gusanito, ese que va comiendo un puntito, y llegaba hasta el punto donde ya no quedaba espacio de mi pantalla y todo el gusano cubría toda la pantalla, y me hice muy vicioso de ese juego. Después empezaron a salir otros jueguillos que no me acuerdo cuáles eran. El Tetris. Posteriormente sale el celular a colores, que ya los numeritos y las letras o la pantalla ya no era blanco y negro o cafecita y negro, o la puedes prender azul, un ledcito que tenía ahí, y era no mames, mi celular se ve a colores, güey, mira. Fue impresionante porque ya venían con imágenes predescargadas del software y tenías unas imágenes, una montaña, un cielo, y después salen los celulares con cámara fotográfica y la pantalla, entonces ya podías ver las fotos que tomabas. Creo que de ahí siguieron esos. Yo el que tuve fue un Sony Ericsson que le conectabas la cámara en la parte de abajo, era un cuadrito que luego la abrías así como cámara y estaba muy perro, y se conectaba ahí donde se cargaba la batería. Y de ahí empiezan a salir ya después con la cámara integrada en el celular. A mí me tocó el internet ya mucho después, porque en el 80 si había internet, pues nada más era el que usaban allá en el gobierno de Estados Unidos o así.
No me acuerdo en qué momento fue que el internet se hizo para las personas comunes como nosotros. Y en ese momento todo cambió. Había internet, me acuerdo, cuando recién empezó YouTube y todo eso. La televisión todavía seguía en su fuerte. Me acuerdo que un amigo llegó y me dijo, ¿ya viste YouTube? Y yo, no, ¿qué es eso, güey? Cuando recién salió, es que ahí sube la gente videos haciendo cosas, güey, pendejadas, no sé, lo que se les ocurra. Antes no era como ahorita, entonces antes tú podías, era como un para guardar tus videos, pero que fueran públicos. Entonces gente subía cualquier cosa, güey, y empezabas a ver cosas que decías, no mames, o sea, ¿cómo ocurren estas cosas? Ahí te empezabas a dar cuenta y abrirte los ojos de cómo en otras culturas tenían otro tipo de vida muy diferente a la tuya, y no en otras culturas, incluso cosas chuscas que pasaban y las subían a internet y al YouTube, y era reírte de pendejadas. No había canales como lo hay hoy, así fijos. Y a lo que voy hoy en día, me animé a hacer este video porque estaba viendo un podcast de Roberto Martínez y estaba viéndolo, y fue cuando me entró en la mente, dije, güey, cuando yo estaba chico esto no era posible, güey. ¿Cómo ha cambiado en tan poco tiempo la tecnología y la vida en el ser humano? Por ejemplo, de los años de Cristo a los años 500, por ahí así, la tecnología no avanzó lo suficiente o tanto como lo ha hecho hoy en día en 40 años. O sea, la vida ha cambiado en lo que en miles de años no podía cambiar. En 40 años, 50 años, la vida ha dado un giro radical enorme, para bien y para mal. Es impresionante cómo las cosas han salido después de esa tecnología tan rápida. Inexplicable por el lado de que por qué tan rápido, pero sí es un cambio muy, muy rápido. No sé qué haya pasado, no sé qué chip se le activó al humano para cambiar el mundo de esta manera. Eso es algo que les quería comentar. Aquí ahorita les voy a poner unas imágenes. Si quieren una segunda parte y hablemos de este tema, pónganmelo aquí en los comentarios y podemos ver qué podemos hacer por estos temas interesantes. Y esa, para mí hoy, esto lo vamos a poner como una reacción, porque es una reacción cómo el mundo ha cambiado en tan poco tiempo. Espero les haya gustado, espero no les haya enfadado. Denle like, compartan y síganme. Si les gustó, coméntenle aquí abajo, o que hagamos una segunda parte de este tema. Propónganlo y ya sobre de eso hacemos el siguiente video. Bueno, pues sin más, hasta luego.